Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con Genaro Villamil sobre las elecciones mexicanas del 1 de julio. Elecciones que echan chispas. Genaro es periodista en la revista Proceso, autor de múltiples libros, del último de ellos, Cleptocracia, condenado a convertirse en un clásico, y un gran especialista en cuestiones de comunicación. Genaro, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Luis. Buenas noches. Estamos ante unas elecciones que han estado marcadas por la violencia. Sí. Hablamos de 130 asesinatos, más de 40 de ellos candidatos directos, en el marco de lo que mayo fue el mes más violento también desde el año de 1997. También más de 2.500 muertes violentas. ¿Podemos decir que esto va a afectar el rumbo del proceso electoral? Ya lo está afectando, es decir, ya afectó. De hecho, y lo expresó la presidenta del Tribunal Electoral, la Jacqueline Otalora Malasís, cuando la semana pasada dice que manos criminales están designando candidatos. Lo peor que podía haber pasado ya está pasando. Que el crimen decidiera ex ante, es decir, desde antes, quién va a gobernar un municipio. Y lo están haciendo a nivel de estructuras municipales y de diputaciones locales, porque de los 130 y tantos asesinatos a candidatos, a políticos, el 80% son de estructuras municipales. Es decir, se están peleando los microterritorios, ¿no? Y esta violencia es tremenda, porque entonces te está indicando que pues toda la estructura electoral y las reglas de los partidos y las reglas del INE y del tribunal pues valen gorro cuando alguien decide eliminar físicamente a otra persona, y el nivel de impunidad es altísimo. Déjate el número de muertos. Creo que solo se han resuelto 2 casos de los 130 y tantos crímenes a aspirantes y candidatos que han ocurrido durante este proceso. Es una cifra elevadísima, no hay comparación con el 2012. En el 2012 creo que hubo 15 asesinatos de políticos, pero ni siquiera eran candidatos. Estamos hablando de que esa violencia es tan solo la punta del iceberg de la participación del crimen organizado en los comicios. Porque ellos tienen control de territorio, mucha gente, dinero, capacidad para influir en el proceso electoral más allá de estas muertes. ¿Tú crees que lo vayan a hacer este 1 de julio? Yo creo que lo están haciendo, es decir, porque también no creo que sean los criminales que están afuera de la estructura de gobierno. Yo creo que eso son estructuras desdobladas, es decir, son sicarios que a final de cuentas no están ajenos a la estructura de poder y de estructura, pues, sobre todo de la estructura policíaca de los municipios y de los estados en donde se están generando estos crímenes. Creo que de esa manera ellos están apostando a defender los microespacios y los territorios en donde, pues a final de cuentas, se va a luchar por cada regiduría. Es decir, ya ni siquiera es por espacios de presidencias municipales, sino a incluso las regidurías, porque ahí está el negocio para ellos. ¿Se puede hablar de que ellos estén operando políticamente a través de un partido, o son más bien como una especie de pulpo con muchos tentáculos en las distintas aparatos de representación política? Sí, yo creo que no está definido hacia un partido o en contra de un partido. Ha sido generalizado. La mayoría de los candidatos y aspirantes que se han asesinado son del PRI, en algunos casos también del Frente y recientemente de Morena. Han habido varios aspirantes asesinados. Digamos que no tienen signo partidista, lo que tienen es signo criminal. Genaro, la gran mayoría de las encuestas dan como seguro vencedor Andrés Manuel López Obrador, por un margen que va entre 15 y 20 puntos. No son todas, hay otro tipo de encuestas que hablan de cómo está avanzando
el candidato del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, o de que hay todo un proceso de remonte de José Antonio Meade. Sin embargo, apenas hace unas horas, el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, el antiguo secretario de Educación, Aurelio Nuño, conocido no por su manejo escrupuloso de los procesos o de la administración pública, anunció que iba a haber una gran sorpresa, que el 1 de julio los resultados finales no iban a corresponder a lo que decían las encuestas. ¿Es una balandronada o es una advertencia? Qué bueno que me preguntas de eso, porque justamente ayer yo lancé varios mensajes, incluso grabé un Facebook Live justamente en contra de esta línea de argumentación de Aurelio Nuño. Porque si fuera pues cualquier Juanito cualquiera el que dice eso, pues es una balandronada. Pero te lo está diciendo el coordinador de la campaña de José Antonio Meade, el hombre de todas las confianzas de Enrique Peña Nieto, que hasta este momento sigue controlando el aparato del Estado y del gobierno. El secretario de Educación Pública más represivo que ha habido en los últimos años. El joven que piensa como dinosaurio y que en todo caso lo que está diciendo de manera abierta es que están operando un fraude, que están dando ya luz verde para la operación del fraude. Porque la lógica del discurso de Aurelio Nuño es bastante ridícula. Él dice que va a haber una sorpresa porque hay 20% o 25% de indecisos y que esos indecisos mágicamente van a darle un vuelco a la elección. Entonces, José Antonio Meade, que en todas las encuestas, en todas las mediciones, incluyendo las de ellos mismos, está en tercer sitio, va a remontar al segundo sitio y va a desplazar al triunfador. Es un signo de desesperación, pero también es una confesión de parte de que están operando un fraude de manera criminal y la única manera de que ese fraude no les resulte es que la gente salga a votar de manera masiva. ¿Por qué digo esto? Porque la estrategia del miedo, que es muy conocida por el PRI, muy aplicada, la aplicaron en el 94, para inhibir la participación de la ciudadanía en las elecciones, les da resultado. Es decir, en la medida en que haya un menor porcentaje de votantes, ellos pueden maniobrar con los votos y el número de votos, ¿no? ¿En qué consiste esta estrategia de miedo? ¿Es solo advertir el peligro que significa para la economía mexicana y el empleo López Obrador? ¿O tiene que ver con amenazas directas? ¿Tiene que ver con ese mismo clima de violencia que vivimos? Lo aplicaron en el Estado de México de manera puntual, en las elecciones del 2017. El Estado de México es el estado con mayor volumen de población y de padrón electoral, y que empezaron a hacer llamadas anónimas, mensajes directos, citatorios a los representantes de casillas, citatorios falsos. Citatorios judiciales. Judiciales, citatorios para que fueran a declarar. Pues acordémonos de que se tiraron cabezas de cochinos, mensajes al estilo narco. En el México profundo, ese miedo opera así, para inhibir que la gente salga a votar. Ese es lo que... Ellos saben que no pueden revertir una tendencia, lo saben perfectamente. Saben que no pueden revertir una distancia de más de 25 puntos entre el puntero y el candidato oficial. Pero lo que también saben es que tienen todavía los instrumentos para generar miedo, para decir, ya ven, otra vez están de violentos, están usando una expresión de Jacob Polensky como si fuera la gran amenaza. Es decir, están... ¿Qué expresión es esa? La expresión esta de que si se atreven a hacer fraude, van a defender como diablos o van a conocer al diablo, dijo Jacob Polensky. Es una declaración muy desafortunada, es una balandronada también. Pero el aparato mediático lo está usando, o lo están usando, porque todavía lo tienen en sus manos, pues para decir, ya ven, estos somos violentos, ¿no? Existe una larga tradición en el proceso electoral mexicano de alteración de la voluntad popular a partir de la compra y la coacción del voto,
pero también de la compra de representantes de casilla, de la alteración de las actas finales. Hay que hacer la aclaración de que las elecciones en México no tienen un sistema electrónico de votación. ¿Esto tú sientes que es posible que suceda? En la medida que la votación sea muy alta, en la medida en que rebase el 70%, esa es una ecuación y una declaración que me hizo... Casi no hay antecedentes de eso. Las elecciones de Ernesto Zedillo en 1994. Los niveles de votación son generalmente el 55, 50. Fueron 64, si no me equivoco, en el caso de Zedillo. Sí, casi. Si esta elección rebasa el 70% de la participación, se les encarece mucho la posibilidad de fraude. O se les encarece mucho la posibilidad de que el fraude tenga un efecto real. Esto es lo que están operando. La inhibición de los votantes, sobre todo en esos espacios en donde todavía se puede hacer una intimidación personal. No tenemos elecciones efectivas en México. Lo que tenemos son rituales de urnas en donde, desgraciadamente, el negocio electoral se ha convertido en parte de esta estructura de poder. Lo que pasa es que se va a romper y estamos en la antesala de que eso se rompa, entonces estamos viviendo los estertores de eso, ¿no? Morena, el partido de López Obrador, tiene serias limitaciones en el cuidado de las casillas. Ahora ha anunciado que va a cubrir más del 90%. Siempre declaran eso y a la hora de la verdad, luego resulta que cubren la tercera parte de esas cifras. ¿Tú crees que esta ocasión será diferente? Hay que ver, porque justamente la operación de miedo es contra los representantes de casillas y los representantes de la estructura de la coalición de López Obrador, porque no solamente es contra Morena, sino contra el PT, contra el PES, contra los aliados incluso que vienen del PRI, que vienen del PAN, que vienen de otros grupos, porque lo que hizo a final de cuentas López Obrador fue una enorme coalición tan grande que prácticamente se desdibujó el sentido de izquierda. Pero esta enorme coalición, en un 80%, fue precisamente para poder cubrir no solamente los cargos de elección popular, es una elección muy grande, son más de 12,000 cargos de elección popular, sino también cubrir toda la estructura electoral. Tenemos una estructura electoral en México que solamente el aparato oficial la puede cubrir, porque ni el PAN cubre el 100%. El PAN, que es un partido tan antiguo como el PRI, no cubre el 100% de las casillas, ¿no? ¿Te parece, Genaro, si vamos a una pequeña pausa? Sí, cómo no. Y a ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el escritor y periodista Genaro Villamil sobre el enconado proceso electoral mexicano. Genaro, Andrés Manuel López Obrador, tú hablabas hace un momento, ha establecido un conjunto de alianzas con figuras que lo menos que podemos decir es que son polémicas, ¿no? Claro. Figuras como Manuel Espino, que fue el dirigente de la Internacional Demócrata Cristiana en América Latina y uno de los principales hostigadores de los procesos progresistas en América Latina, el Partido Encuentro Social, que es la derecha evangélica. ¿Qué opinión te merecen estas alianzas? ¿Eran necesarias? El asunto electoral del 2018 abandonó el terreno ideológico. Es decir, ya no estamos en una elección en donde se estén enfrentando izquierdas contra derechas. Es un voto antisistémico o a favor del sistema. ¿Qué veo que hizo López Obrador? Capitalizó la derrota y el derrumbe del Pacto por México. ¿Qué es el Pacto por México? Para quienes no sepan, el Pacto por México fue la operación que realizó el partido en el poder, el PRI, con el PAN y con el PRD y con el Partido Verde para sacar adelante las 11 reformas estructurales, muy polémicas todas, del sexenio de Enrique Peña Nieto. El Pacto por México hasta el 2015 era el gran éxito, era
lo que vendían al exterior como la fórmula mágica para lograr el éxito de las reformas. Ese pacto por México se vino abajo, se derrumbó a tal grado que los 4 partidos que formaban parte del Pacto por México, PRI, PAN, PRD, Verde, son los que tienen crisis estructural. Y López Obrador crea un nuevo partido que es Morena, que estuvo al margen del Pacto por México, que no firmó estos acuerdos, que no votó ni a favor ni en contra, o más bien en contra en muchos sentidos desde el 2015, de buena parte de estas reformas. Y capitalizó el derrumbe de esas estructuras y capitalizó también la crisis interna de todos estos partidos, porque lo de Manuel Espino, como lo del PES, como lo de Germán Martínez... Un personaje de la derecha. Todos ellos provenientes del PAN y de la derecha, o todos los personajes provenientes del PRI que se han ido a Morena, es decir, la cargada hacia Morena, es el resultado de ese derrumbe. Yo creo que hay que hacer un análisis todavía más profundo de los impactos y del efecto tan pernicioso que tuvo el Pacto por México, más que el efecto de López Obrador, sino el efecto del Pacto por México en la vida de los partidos políticos en México. Hay analistas que, en contraste con lo que tú señalas, sí, lo que indican es que el problema principal es el problema de la corrupción. Sí. No el problema del Pacto por México, y que el gran acierto de López Obrador ha sido encabezar esa lucha contra la corrupción. A nivel discursivo es el gran acierto de López Obrador, es decir, es el eje fundamental, o sea, al no volverse una contienda ideológica, al no estar en disputa si neoliberalismo sí, si neoliberalismo no, sino la corrupción que ha minado a todas las estructuras. Eso le generó a López Obrador, además, en la coyuntura del sexenio con más escándalos de corrupción que ha habido en la historia reciente del país. Entonces, eso capitaliza pues el liderazgo de López Obrador, pero por sí solo el discurso anticorrupción no hubiera dado, porque el discurso anticorrupción lo tiene López Obrador en el 2006, en el 2012 y en el 2018. Lo que capitaliza López Obrador en el 2018 es justamente el error de la estrategia peñista de querer generar una especie de reino de Atlacomulco a nivel nacional. Atlacomulco, el lugar de donde viene el presidente. Es la cuna de este grupo político. De donde surge esta élite, que es la élite que está gobernando ahora, y ellos así piensan que hay que cooptar a los partidos opositores para simular que hay una democracia. Eso hicieron a nivel federal. Y el resultado es lo que estamos viendo. Es decir, no es la inteligencia perversa de López Obrador, es el efecto estructural de lo que hicieron. Entonces, les salió mal de todas. El Mexican Moment que ellos presumieron, pues ya lo estamos viendo, lo que está sucediendo. Hace un momento tú hablabas de Andrés Manuel López Obrador como una fuerza antisistema. Sí. ¿No te parece exagerada esa calificación? López Obrador viene del mundo de la política institucional. Siempre se ha movido en el marco de las movilizaciones legales, de los partidos políticos. ¿Por qué caracterizarlo entonces como antisistema? Antisistema en el término del Pacto por México. En ese sentido. Sí, no es un hombre que esté por la vía de la lucha armada o que esté planteando una revolución. No está planteando el derrumbe de las estructuras políticas. Es un hombre que es un político que sigue las líneas, digamos, reformistas de la Constitución mexicana. Es el gran heredero de la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas, que estaba en el mismo eje. ¿Cuál es la diferencia? La persistencia y el haber capitalizado este derrumbe, ¿no? Comenzamos nuestro cruce de palabras hoy hablando de la violencia que marca el proceso electoral y que atraviesa el país. Sí. Sin embargo, esta violencia da la impresión de que no está presente en las campañas electorales, en el discurso de los candidatos. Sí estuvo presente, porque uno de los puntos de ataque iniciales contra López Obrador en la campaña fue lo de la propuesta de la amnistía. Entonces, cuando López Obrador en Guerrero plantea
de manera muy genérica y poco clara la posibilidad de instrumentar una amnistía nacional contra o a favor de la gente que ha participado en el crimen organizado o en la siembra de cultivos de amapola, se le vinieron encima el PRI y el PAN. ¿Y qué resultó? Que según las propias encuestas y las propias mediciones de opinión, la gente estaba a favor de la propuesta de amnistía, no estaba en contra. Es decir, es muy claro para una gran mayoría de la población que ha padecido en sus territorios y en sus estados la violencia, que la violencia no viene de afuera del gobierno, sino desde adentro del sistema. Y en ese sentido, yo creo que ahí tuvieron que pararle, porque esa era la línea de ataque contra López Obrador. Pero más allá de eso, ¿no han habido definiciones a profundidad de qué hacer con el crimen organizado, de qué hacer con el tráfico de drogas, se van a legalizar o no la marihuana, etcétera, etcétera? Eso no ha estado en el corazón del debate. No, yo creo que hizo bien en no de estar en el debate, porque son fuerzas que no están presentes de manera explícita. Es decir, ¿con quién negocias el crimen organizado? ¿Con el Chapo o con el general secretario de la Defensa? ¿Con quién negocias la amnistía? ¿Con la gente de las zonas agrícolas o con el gobernador de Guerrero? Entonces, esta doble cara del crimen organizado en México, que estaba organizado desde el gobierno, es lo que hace difícil también un planteamiento de este tipo, ¿no? Y si ni así el crimen organizado ha estado presente matando a candidatos, entonces todavía la situación es muy delicada, ¿no? Uno de los grandes ausentes en el discurso de los candidatos ha sido los pueblos indígenas. Sí. En los 3 debates nacionales que se organizaron, no hubo una sola mención de ellos de cómo abordar esta problemática, que forma parte de la problemática nacional. ¿Por qué esta amnesia? Yo creo que es el efecto, en primer lugar, de cómo toda la clase política desde el 2001, desde que se aprueba la ley que se promovió con la movilización del EZLN y de muchas comunidades y grupos indígenas, se olvidó prácticamente de la agenda indígena. Se pensó que ya con los acuerdos de San Andrés ya se solucionaba mágicamente esto. Los acuerdos que firmó el Ejército Zapatista con el gobierno federal en 1996. De Zedillo, ¿no? Entonces, además, el hecho de que Marichuy, que era una candidata independiente surgida de la propuesta de los pueblos y las comunidades indígenas, no llegara a la boleta electoral, dejó al margen el asunto. El pequeño lapso y espacio de discusión sobre el tema de los grupos indígenas, fíjate cómo lo criminalizaron. Era el tema de Nestora Salgado, la candidata a senadora. Que fue comandante de la policía comunitaria de Olinalá. En Guerrero, sí. Y que evidentemente el modelo de policía comunitaria de Olinalá Guerrero responde a una legislación estatal que tiene que ver con las costumbres y los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Guerrero. Apenas estaba saliendo ese asunto y el PRI se fue a la yugular contra ella. Es decir, la convirtió incluso en adversaria política federal, ignorando todo el tema indígena. Yo creo que ahí las tres fuerzas, bueno, la cuarta no tiene importancia, que es Jaime Rodríguez el Bronco, es un criminal en acción, ¿no? Y confeso, además. Las 3 grandes fuerzas ignoraron completamente el tema indígena, ¿no? ¿Y por qué crees que lo hicieron? Precisamente porque se ha criminalizado el tema, porque se ha dejado en una de las últimas prioridades, y quizá, por ejemplo, en el tema del agua, que recientemente, el 6 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto lanzó un decreto que modifica la veda de 55% de las cuencas agrícolas del país, hidrológicas, perdón, del país. Ahí es donde está también un tema que está absolutamente relacionado con los derechos de las comunidades indígenas. Y los partidos no quisieron entrar a ese debate. Por ejemplo, López Obrador lo que dijo es que
él, si llega a la presidencia, va a echar abajo el decreto. Pero no se discutió. No se generó opinión pública, como que querían que esto no se debatiera. Y además, en el marco del fútbol, pues la gente... Menos aún. Menos, ¿no? Genaro, está todavía pendiente el mecanismo para informar de los resultados electorales. La autoridad electoral básicamente lo que anuncia es que va a dar a conocer esos resultados hasta un día después de los comicios. Así es. ¿Crea eso un marco de incertidumbre? Por supuesto. No solamente crea... Yo más que incertidumbre, lo que creo es que está generando una ansiedad. Una ansiedad social, una ansiedad política, que es innecesaria en estos momentos en donde están volviendo a surgir estos mensajes como los de Aurelio Nuño o estas denuncias de carrusel, de compra de votos, de estrategias que en México conocemos muy bien como la mapachería electoral. Y creo que el INE y Lorenzo Córdoba, que es su consejero presidente, no están tomando en serio el desafío que tienen. El PREP es un sistema que podría ser mucho más rápido si privilegiaran la capacitación de los funcionarios de casilla. Están diciendo que como son 6 elecciones, que para llenarlo a mano, porque además en México no se llena, no hay voto electrónico, no hay llenado automático, entonces van a tardar más. Esto suena, en el imaginario mexicano, suena al 88. Es decir, al fraude. Al fraude del 88. Entonces, en lugar de evitar esa sombra, la están alentando. Nos tenemos que ir, Genaro. ¿Va a pasar México a la próxima ronda del Mundial? Yo creo que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, amigas, amigos, por acompañarnos hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.